caja. Para Sí. construirla, hay algunas reglas que estuve leyendo en algunos apuntes y unos libros, que dice que tiene que tener cierta longitud, los bigotes tienen que tener cierta longitud y esa longitud se calcula. em, a ver cómo lo puedo explicar, y que digamos, los datos que se pasan de esa longitud son los que serían los datos atípicos, Sí, outlier me parece que se llaman, una cosa así. claro. Nosotros cuando, En general, uno dice, bueno, ¿a qué le voy a llamar dato raro o outlier? ujú, Y ujú, entonces hay distintos criterios, y por ahí uno, dependiendo de lo que esté observando, puede ser más o menos flexible, pero en general uno dice, bueno, si el dato se encuentra entre 3 desvíos hacia arriba, 3 desvíos sí, hacia abajo, es normal, ¿sí? Es un ujú, dato que lo puedo incluir dentro del gráfico de la caja. Si se sale de ese rango, bueno, ya es un dato raro, ¿sí? bien. Entonces uno debería volver a los datos, volver a cómo se recopilaron y a ver si hay algún error o si hubo alguna situación especial, atípica, que hizo justamente que aparezca ese dato atípico. Bien, bien. Nosotros, por ejemplo, cuando construimos la caja, ¿tenemos que tener en cuenta esa regla o simplemente ponemos el valor superior y el valor inferior? Digamos, Sí, porque pones directamente el valor superior y el bien, valor inferior, porque, o sea, por ahí qué es lo que tendrías que observar para ver un dato así atípico, que tendrías que decir, acá por ahí tendría que ponerme a hacer el cálculo este que vos decís, sí, de los desvíos, de los 3 desvíos. Te pasaría que en la tabla de frecuencia, por ejemplo al final, ¿no? Con un dato que sea de valor de X muy alto, capaz que vos tenés un intervalo vacío, o sea, con frecuencia 0, sí. y el siguiente valor aparece 1, Uno, claro, ¿sí? claro. Entonces Buenísimo, eso sí. ahí seguro que va a tener un salto así raro. Pero eso Buenísimo. intuitivamente, lo que debería uno hacer en la práctica es calcular los 3 desvíos. Pero te vuelvo a decir, ustedes van a tener datos con un comportamiento normal. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, se entendió re bien. Bueno, bueno, a ver, esperen que había alguien que preguntaba algo en el chat. Ejercicio 4. A ver, ¿para qué lo busco? Dice, para plantear la tabla de frecuencias. Sí. El 4, que era variable continua, lo encuentro. Discreta. Mira, a ver, ¿cuál es el problema que tenés ahí? Sí, es discreta porque es número de arreglos. Sí, Bien, entonces, en realidad ahí no tenés muchos inconvenientes para plantear la tabla de frecuencias, porque vos, a ver, espérate que voy a compartir acá la pantalla. Mm, mm, mm. Porque vos en realidad vas a tener tu serie de datos, ¿no? Qué sé yo, 7, 7, qué sé yo, 5, 8, 8, 6. Entonces vos lo primero que tenés que hacer es ver, bueno, cuál fue el recorrido de X, ¿sí? Y entonces en este caso el recorrido de X fue de 5 a 8, 5, 6, 7, 8. Bueno, y ahí directamente ya tenés lo que vas a colocar en la columna de las X, ¿sí?
en la columna de las X va el recorrido de X, 5, 6, 7 y 8. Y después, digamos, la parte laboriosa, si estás haciendo el ejercicio a mano, es ponerse a contar las frecuencias que le corresponde a cada valor de X. Y entonces al 5 le correspondió 1, al 6 le correspondió 1, al 7 le correspondió 1, al 8 le correspondió 2. Y después las otras columnas salen directamente de las frecuencias simples, la acumulada, las relativas y las relativas acumuladas. No sé si era eso lo que estabas preguntando. No, mi duda está en cómo interpretar todo el texto que nos da. A ver, espera, que voy a mirar qué te están dando. A ver, para. 3.4. Dice, se desea analizar la cantidad de arreglos anuales que fueron necesarios realizar. Ah, la flota de camiones. Ah, este es el que les parte la cabeza. A ver. Lo que pasa es que para esto vos tenés que tener bien atado, ¿no?, conceptualmente, qué es lo que vas colocando en la tabla de frecuencia. Entonces, vamos a ver. Entonces vos tenés que, en una columna, vas a colocar los valores de X, donde siempre en todos los ejercicios definan a X, en este caso X, que vendría siendo. Bien, cantidad de arreglos. Cantidad de arreglos por camión. ¿Sí? Y entonces la unidad estadística fue a quién le mire la cantidad de arreglos. ¿Al camión? A cada camión, exacto. Entonces, ya sé que en esta columna lo que voy a hacer es colocar todo lo referido a la cantidad de arreglos y justamente en las frecuencias simples voy a ir colocando todo lo referido a la unidad estadística, que sería la cantidad de camiones. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver qué dice. Vamos con la primera. Profe, Sí. ¿puede explicar la vuelta de la unidad estadística y la variable estadística? Porque a veces siempre me confunde. Es que vos para identificar a la variable te tenés que preguntar qué característica estoy observando o estudiando. Entonces, en este caso, vos lo que estás estudiando es la cantidad de arreglos por camión. Voy a poner esto así más cómodo. Cantidad de arreglos por camión. Y para identificar a la unidad estadística, deberías preguntarte quién o qué o quién me da el dato. ¿Sí? ¿Qué elemento o individuo me brinda el dato? Entonces, en este caso, cuando vos levantes el dato, lo que vas a tener que hacer es mirar cada camión, porque la característica que vos estás observando es la cantidad de arreglos. ¿Sí? Entonces, por ahí otra forma también de identificar a la unidad estadística es, si vos pudiste identificar quién es la población en estudio, o la muestra, bueno, la unidad estadística va a ser cada elemento de la población. Entonces vos fíjate, ¿cuál es tu población? Tu población son todos los camiones de la fábrica, empresa, no sé qué empresa.
camiones de la empresa. ¿Sí? Esa es la población. Vos de esta población vas a tomar una muestra, que va a estar integrada por algunos camiones de la empresa. Y los elementos que componen la muestra, o sea, cada elemento que compone la muestra, en este caso, cada camión, es la unidad estadística o unidad experimental. Y por eso te decía yo, cada unidad estadística te da un dato. Gracias, profe. Ahí me quedó más claro. No me manden ejercicios porque no voy a correr ejercicios. Háganme la consulta o la duda que tengan y además nos sirve a todos. Bien, entonces volvamos a este caso, ¿no? Que era tratar de ver cómo nos iba quedando la flota de camiones. Entonces dice, para ello se toma una muestra de 50 camiones. Bueno, ya está. N es 50. 50 camiones. ¿Ves que ahí, si tu muestra está compuesta de camiones, la unidad estadística va a ser cada camión. Si tu muestra está compuesta de zapatos, tu unidad estadística va a ser cada zapato, y si tu muestra está integrada por frascos de dulce de leche, bueno, entonces tu unidad estadística es cada frasco de dulce de leche. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos eso. Por lo tanto, cuando yo acá sume, ¿no? Todo lo que, las frecuencias, acá tengo que llegar a 50, o si estoy trabajando con la columna de las frecuencias acumuladas, el último valor en la columna de las frecuencias acumuladas va a ser 50. ¿Sí? Después dice, se sabe que 5 camiones necesitaron un solo arreglo. Bueno, entonces, por acá tenemos que hubo algunos camiones donde la cantidad de arreglos fue igual a 1. ¿Cuántos camiones? 5. ¿Sí? No te dice ni hasta, ni como máximo, ni como mínimo, ni entre. ¿Sí? Hubieron 5 camiones que recibieron un arreglo. Así que ahí te está dando información sobre la frecuencia simple. Bien, ¿qué más? Y después te dice que 8 de ellos recibieron a lo sumo un arreglo. Bueno, eso por ahí también les parte la cabeza, ¿no? El tema de cómo, cuando yo digo a lo sumo, eso equivale, o es lo mismo que decir, espérate, ¿cuál es la otra que los mata? A lo sumo, por lo menos. No sería nada. Sí, pero el otro, como dice por lo menos, creen que es como mínimo. Por lo menos, y es como dice la compañera, es a lo máximo, como máximo, como máximo. ¿Sí? Por lo menos, al menos, ¿sí? Todas estas son expresiones que están indicando lo mismo. A ver, pará. No, al menos no, ahí ya la... Lo sumo, como máximo. Y el por lo menos acá tampoco va. Ya estoy como ustedes. A lo sumo es como máximo. Y a ver si había otro acá que los confundiera. Ya los estoy confundiendo yo. No. Bien. Entonces, y las otras que estábamos hablando, por lo menos, equivale a decir como mínimo. Esto siempre los confunde, así que bueno, ahora ya está. ¿Sí? Ya ahí nos queda para que... te espero a lo sumo 5 minutos, es que te voy a esperar como máximo 5 minutos. Trae por lo menos 3 cervezas, es que hay 3 o más, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos eso más o menos en la gatera y vamos con lo que sigue. Decía, entonces,
se sabe que 5 camiones necesitan un solo arreglo, y ahora vamos con la otra parte que dice que 8 de ellos necesitaron a lo sumo un arreglo. Entonces ahí, ¿qué está implicando eso? Entonces, que como máximo necesitaron un arreglo, ¿sí? Pero entonces hay algunos que no necesitaron arreglos, ¿sí? Por eso este valor de acá es 8, ¿sí? Entonces, si este valor de acá es 8, este de acá va a ser 3. ¿Qué más? Que 8 de ellos tuvieron por lo menos 5 arreglos. Por lo menos 5 arreglos. Eso lo vamos a anotar acá. Que 8 de ellos tuvieron por lo menos 5 arreglos. Eso quiere decir que tuvieron 5 arreglos o más. 8 tuvieron 5 arreglos o más. ¿Sí? Todavía no lo puedo colocar en la tabla, pero lo dejo ahí para cuando llegue el momento. Entonces, el que sigue dice que ninguno de ellos tuvo más de 6 arreglos. Entonces ahí me está dando el valor máximo que presentó X en su recorrido. Entonces esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, y el máximo valor fue 6. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora puedo volver con el dato que me habían dado acá, ¿no? Que decía que 8 de ellos tuvieron por lo menos 5 arreglos. Entonces, las frecuencias que sumó el valor de X igual a 5 y X igual a 6 fue 8. ¿Sí? Ese dato después me va a servir seguramente para calcular, bueno, estas frecuencias de acá. ¿Qué más? Después, que tuvieron por lo menos 5 arreglos, chucuchu. Bien, después te dice que el 12% de ellos necesitó 5 arreglos. Bueno, ahí me está dando una relativa. ¿Qué relativa? Y me está dando una simple, porque no me está diciendo que hubo, no me dicen que como máximo el 12%, como mínimo el 12%, ¿sí? Me están diciendo que que el 12% de ellos necesitó 5 arreglos, ¿sí? Entonces, esa es la frecuencia asociada al valor de X5, frecuencia relativa, ¿no? Entonces este de acá es 0,12. Bueno, si tenés ese, podés encontrar el valor de acá, ¿no? Porque vos sabés que la relativa es igual a la absoluta dividido n. Bueno, ¿y cuánto les dio? Uy, quedó gente afuera. Me había dado 6. Bueno, 6. Después, como yo había dicho que el valor de frecuencia que suman las observaciones de X5 y de X6 era 8, bueno, entonces este de acá es 2. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Qué más? Después dice, a ver, que 33 camiones necesitaron menos de 4 arreglos. Bueno, ahí esa es una acumulada. Que 33 camiones necesitaron menos de 4 arreglos. Eso en la fila de qué valor de X lo tengo que colocar. ¿No sería la del 3? Muy bien, porque dice menos, ¿no? Perfecto, entonces acá iría un 33. ¿Qué más? Después nos dice que el 38 tuvo no más de 2 arreglos. Y ahí eso. ¿A dónde lo ponemos? En la fila, primero es una acumulada, ¿no? Sí, es una acumulada que va en la fila de las relativas acumuladas, y como decía la compañera,
la vamos a colocar, o la vamos a asociar al valor de x2. Perfecto, entonces acá 38, 0,38. Bueno, pero si tengo esta también la puedo encontrar haciendo a partir de esta relación, ¿no? Entonces, ¿cuánto les dio la frecuencia absoluta acumulada al nivel de 2? Despejando de ahí. 19 me dio a mí. 19. Bueno. Entonces ya tenemos, si este fue 19, ¿no? Y acá tengo 8, si esta de acá fue 19 y acá tengo 8, ¿qué valor de frecuencia tenemos que tener acá para llegar a los 19? Bueno, 11. 11. Y así, bueno, ya ahí en realidad tienen todo para terminarla de completar. ¿Vamos? Sí, con eso ya me quedé. Gracias, profe. Bueno. ¿Qué más? Profe, Sí. tengo una duda en el ejercicio 1i A del ver. DP, donde pide construir una variable W estandarizada. Sí, bueno, la estandarización es una transformación especial que se hace sobre las variables, ¿no? Entonces, viste que, por ejemplo, cuando estudiaste las propiedades de la media, vos viste una transformación, dijiste, bueno, ahí las propiedades de la media se cumple para una determinada transformación que se hace sobre la variable, entonces vos decís, en ese caso decís, bueno, si yo estoy calculando la media de una variable y, donde esa variable y está definida a partir de una x a la cual la he transformado de la siguiente manera, a más b por x. Bueno, y cómo calculás la media de y, vos decías, esto va a ser la media de a, que es a, más b por la media de x. Bueno, entonces acá en realidad lo que hiciste fue transformar a x, ¿sí? Pasaste de tu variable x a una nueva variable que es y, a partir de esta relación especial o de esta transformación. Bueno, la estandarización es una transformación en particular, ¿no? Que lo que hace es pasar de una variable x a una variable z. Generalmente usamos la letra z cuando la variable está estandarizada. También se llama tipificada, ¿sí? Variable estandarizada o tipificada. Y esa transformación se obtiene de la siguiente manera. Vos tomás la variable x, le restás su media y la dividís por su desvío estándar, ¿sí? Cuando haces esa transformación, esta variable transformada, esta variable tipificada, tiene las siguientes propiedades, y es que la media de z es igual a 0, y bueno, el desvío estándar de z es igual a 1. Bueno. Profe, o sea que mi variable x pasa a ser mi variable W ahí. Ah, claro, sí, en el ejercicio le llama no. Vos tenés tu variable, ¿para en qué ejercicio lo tenías? En el 1i, profe, En de el manchas 1 solares. y sí. Bueno, vos tenés que tu X son las manchas solares. Entonces, lo que vas a hacer es encontrar una variable W que la vas a ir encontrando haciendo esa transformación. O sea, a cada valor de X que vos has estudiado, ¿no? Le vas a restar la... No, ahí, espera. A cada valor de X que vos obtuviste, o en tus datos, le vas a restar la media de X, que ya la encontraste, y le vas a restar el desvío de X, ¿sí? Y entonces esta W es la variable estandarizada, ¿sí?
esta se supone que la calculaste ya en el inciso C. No, para manchas solares, esa es la media, se supone que la calculaste en el inciso E. Sí, Analítica, tengo esos datos. claro. Ahí hago una tablita con cada W, subí. Exacto. Porque, suponete, ¿no? Que vos tengas, vamos a ver, las dos primeras. Y si me puede, profe, decir cómo calcular la media de esa nueva variable, porque ahí sí que no. Y pero como siempre, por eso vamos con la tabla. Vos vas a tener así. Ay, para que se bajó del sillón y quiere subir y como es chiquitito no llega. Y vení. Vení. Qué pesado. Bueno, bien. Entonces, el primer valor que tenías vos era 3. ¿No? Acá va X. El X El sub primer Y, valor sí. que tenías 3. Y su frecuencia creo que era 1. Ya le digo. Sí, profe, 1. Bueno, entonces, vas a tener el resto de las columnas y ahora vamos a calcular tu W. El W, Entonces, sí, da claro, 2,25. 2,25. Porque se Sí, supone que vos hiciste 3 menos la media que habías obtenido, dividido el desvío estándar que habías obtenido para la variable manchas solares. Y entonces ahora si querés calcular la media de esta, bueno, vas a tener que hacer lo mismo que siempre, vas a hacer la sumatoria de la variable por sus frecuencias dividido n. ¿Sí? o sea que uso la frecuencia esa de 1, sería. Claro, exactamente. Eso es lo que no sabía bien que usar, si tenía Sí, que. sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Y Ujú. eso, entonces eso pasa a ser la cantidad de manchas solares, la WI. En realidad es Como la para- cantidad de manchas solares tipificada. ¿Sí? Porque manchas solares es X. Bien, ¿Sí? bien, perfecto. Bueno, Profe, Gracias. uno por qué tipifica, digamos, para eliminar las unidades, que sea, ¿cuál es la eh, idea? sí, sí, porque como ahí advierte la compañera, ¿no? Esto acá, ponele que estuviéramos trabajando con una variable, bueno, sí, con las manchas solares. Esto está medido en unidades de manchas solares, ¿no? Y acá en el denominador también tenés unidades de manchas solares. Entonces, primera cuestión, te salvas el tema de. Por eso es que cuando vos me decís si W es manchas solares, y ya no, es la variable manchas solares tipificada, pero en principio ya no tiene dimensionalidad, ¿sí? Eso, primer cuestión. Y segundo cuestión, en realidad, la razón por la cual uno tipifica es por esta ventaja que tiene las variables estandarizadas, que es que siempre, no importa cuál sea tu variable, podés agarrarla del ejercicio siguiente y tratar de estandarizarla, y vas a ver que de nuevo la media va a ser 0 y el desvío va a ser igual a 1. Por ahí ahora no le van a ver la gracia, pero cuando lleguemos al capítulo de estimación, ahí es cuando usamos el tema de variables estandarizadas. Gracias. Dice, buenísimo, ¿cómo se puede ver la dispersión de un conjunto de datos analizando la caja? Claro, es que sí, porque vos, dice, el compañero pone, yo lo interpreté como que cuando más grande es el rango entre el máximo y el mínimo, más disperso. Pero existe otra interpretación. En términos de dispersión, no. Obviamente que también te da una idea rústica de lo que es la dispersión, ¿no? De los datos, porque bueno, ustedes habrán leído ya. A ver, yo justo estaba preparando y tenía por acá una caja. Esta. ¿Dónde lo dibujé?
Sí, acá en este caso, ¿no? ¿Cómo construís las cajas? Tenés que tomar el valor mínimo que observaste en los datos, ¿no? Y después tenés que mirar el valor máximo que observaste en los datos. Ojo también cuando están trabajando con tablas de frecuencias, ¿no? Porque una vez que uno decide trabajar con tabla de frecuencia, te olvidás de los valores de los datos. O sea, si vas a trabajar con una tabla de frecuencias, te quedás con la tabla de frecuencias. Entonces acá el valor mínimo sería el límite inferior del primer intervalo de la tabla, ¿sí? Y acá el valor máximo también sería el valor máximo observado en el límite superior del último intervalo de la tabla, ¿sí? Entonces, sí, en realidad acá en los bigotes de la caja, ¿no? Es una representación del rango de los datos. Pero el rango de los datos, acuérdense que es una representación burda, ¿no? Porque vos ponele, bueno, justo acá tenía, mira, un ejemplo que iba a dar a unos alumnos. Es parecido en realidad creo que a lo que les decía Sergio, ¿no? Sí, les decía en el video que admito, les decía en el video que el rango es muy susceptible a la aparición de valores extremos, porque vos, suponete que acá estábamos mirando, analizando el talle de calzado, ¿no? Y bueno, ponele que tengas un grupo donde todos tienen más o menos el mismo tamaño de pie, pero haya uno que tenga un piecito de geisha así chiquitito, y entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener un valor de recorrido, de rango, perdón, amplio, ¿no? Porque justamente el recorrido de la variable también pasa a ser amplio a causa de este valor raro, cuando si vos sacás este outlier, ¿no? Este raro, en realidad el grupo es homogéneo, porque todos tienen más o menos calzan más o menos lo mismo. Entonces ese es el problema que tiene por ahí el rango. Entonces, pero es una medida de dispersión, te da una idea de la dispersión que tienen los datos. Y eso es lo que te está mostrando la caja, ¿sí? Está haciendo una representación del rango, de los bigotes, te está haciendo una dispersión, te está haciendo una representación del rango. Una preguntita, la simetría uno la saca con respecto a la mediana, ¿no? Si está más cerca de los valores más bajos. No, la simetría la ves en función de la posición que tiene la caja respecto de los bigotes, ¿sí? Bien, porque vos sí. ponele que tengas una cosa así, ¿no? Piqui, piqui. Entonces, si vos tenés un box plot de ese tipo, esos datos no son simétricos, porque si acá abajo tenés el recorrido de X, ¿no? ¿Qué te está mostrando esto? Y que, fíjate que acá tenés el 25% y acá tenés el 75% de los datos. Entonces vos tenés que el 75% de los datos presentan valores altos de X. Eso sería con cola a la izquierda, ¿no? Con cola a la izquierda, claro, si vos a esto lo representás con un... ¿Cómo se llama? Claro, buenísimo, ¿Sí? buenísimo. Tendrías esta situación. En cambio, si tu caja... Oh, no quería borrar la caja. En cambio, si tu caja está... Como anda mal internet me salta. Si tu caja está al medio, bueno, es que los datos están repartidos en forma simétrica
a lo largo del recorrido de la variable, y esto, bueno, ahora ya sería una cosa más así, ¿no? Y si tu caja estuvieras en esta posición, bueno, te está mostrando que los datos ya ahí no son simétricos, porque, y de nuevo, ¿no? Tenés que acá está el 75% de los datos, y en esta cola te queda el 25%, entonces tenés que el 75% de los datos presentan valores más bien chiquitos de la variable, y entonces el comportamiento sería de este tipo. Bien, buenísimo, ¿Sí? bárbaro. Bueno, dice en una comparación de diagramas de caja, la dispersión nos diría si es mejor o peor método. Y es que en realidad depende de la situación, ¿no? Hay sobre todo en los procesos industriales, uno necesita que el proceso sea lo más estable posible. Entonces, cuando yo digo que sea lo más estable, es que se comporte, la mayor parte del tiempo se comporte de la misma manera, en forma homogénea, ¿sí? Y eso implica que la dispersión sea la menor posible. Entonces, a veces no solo me interesa la posición, ¿no?, que tienen los datos, sino que me interesa la dispersión de los datos. A veces es más importante la dispersión que presentan los datos que su posición, porque por ahí vos decís, bueno, tengo un procedimiento, voy a graficarlo acá, ¿no? Tenés, qué sé yo, vamos así, tenés uno aquí, y tenés otro por aquí. Entonces, ¿cuál es mejor acá? Si hacemos el análisis. Bueno, vos me podés decir, uy, mirá, esta llega hasta valores, no sé si estás analizando, qué sé yo, resistencia a la torsión, no sé. Este tiene una resistencia a la torsión altísima, este procedimiento. ¿Sí? Un valor alto. Sí, pero también fíjate que hay muchas veces en las que presenta valores muy bajos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? ¿No? Acá, en cambio, fíjate que el 100% de los datos en el procedimiento 2, bueno, acá me equivoqué, tendría que ser algo al revés, no, resistencia a la flexión, no, algo que necesite que sea chiquitito. No sé, tiempo de evacuación. Ahí está. Tiempo de evacuación. Entonces tenés un protocolo, ¿no? El protocolo 1, que hace que el tiempo de evacuación sea como en esta situación, donde tenés, sí, tenés situaciones en las cuales se sale rápido, ¿no? Sale rápido, pero has tenido algunos cristianos que han salido súper lento, ¿sí? En cambio, en el protocolo 2, ¿no? ¿Qué es lo que tenés? Y fíjate que la mayoría salió como máximo a este tiempo, en este tiempo, ¿sí? El 100%, no la mayoría. Entonces, eso es lo que tienen que ir viendo. Si esto fuera otra variable, como estaba diciendo recién, que si fuese resistencia, no sé, a la fractura, o lo que sea, ahí me conviene el procedimiento 1, tal vez. Como les vuelvo a decir, a veces la dispersión, ¿no? O sea, la estabilidad en el proceso es mucho más deseable que la posición, ¿sí? Acá la posición podés tomar como referencia la mediana si querés, ¿no? La posición te la da la mediana, pero en algunas situaciones es mucho más deseable
que el proceso sea estable más que la posición. ¿El espesor de la caja tiene alguna relación con los datos? No. Espesor, si vos decís que si la hago así, no tiene nada que ver. Profe, una consulta, ¿se me escucha? Sí. Justo hablando de este tema de la dispersión, en el punto 6 me pasa que no estoy muy segura al comparar dos de las cajas porque los largos de los bigotes son bastante parecidos. Hay una caja que se muestra que es bastante simétrica, pero las dos que son asimétricas, si yo me puse a medir con la regla y ponerle los largos de los bigotes me daban que eran iguales, nada más que estaban como Y dependiendo bueno, entonces en términos de dispersión son indistintos. Ah, Ahí buenísimo. podés desempatar con la posición. Claro, ¿y cómo podría hacerlo? Con mirando la media. La mediana, o la media, si la tenés representada también. Ah, listo, buenísimo. Igual, ojo con la media, ¿no? Acuérdense que la media, si tienen una distribución asimétrica, no es representativa en términos de centralidad, ¿sí? Porque le pasa como al rango, se distorsiona fácil con la aparición de datos raros, la media, ¿sí? Es como que ustedes venían sacando 8, 9, 8, 9, 10. Se sacaron un 2 y ¿qué pasó con el promedio? Se va a pique, ¿no? Bueno, la media, el promedio, es sensible a la aparición de los datos extremos. Entonces, por ahí te conviene más bien, si tenés una caja que no está centrada, o sea, que no es, estás analizando un conjunto de datos que no es simétrico, es más adecuada la mediana que la media. Gracias, profe. Eso ya para hilar finito, ¿no? Pero por ahí en los finales ya se los pueden preguntar. Sí, ¿qué más? En el punto 2, para armar los intervalos que queden bien. ¿Qué pasa? Hacelo bonito, no sé. Profe, Sí. yo calculé el rango usando los valores ahí de la tabla, sin redondear nada. Y con ese rango calculé la amplitud. Sí. El tema es que después yo redondeo los valores del máximo y el mínimo. Y ahí ya me cambia. Me queda re feo. No sé si redondear antes o después. Claro. Bueno, está en el video explicado. No sé si lo viste. Sí, estuve viendo el video de práctica y el del profe. No, en la teoría no lo explica el profe, pero en el video de la práctica sí está explicado eso, ¿no? Entonces el profe de última, y lo consulto la clase que viene. Bueno, Hay que pero básicamente vos lo que tenés que hacer es estirar un poquito, ¿no? Ponele que vos tengas así, ¿no? Supongamos que tenemos así, que tu dato arranca en 0,53 y termina en, no sé, en 4,73. ¿Sí? Entonces, si vos acá calculás el rango de los datos, no te va a dar un número redondito. Entonces, uno lo que tiene que hacer es estirar un poquito el rango. Es como que yo digo, bueno, acá voy a hacer una cosa así, tucu, tucu, tucu. Lo voy a estirar para que me quede redondito. Entonces, ponele que lo llevo a 0, arranco en 0 por aquí, y termino en 5 acá. Siempre que los vas a redondear, tiene que ser para valores más grandes, tal que el máximo esté contenido y el mínimo también esté contenido, porque si no, no vas a poder registrar el valor más chico y el valor más grande. Y después decidís, bueno, ahora que ya tengo este valor, ahora el rango, este rango estirado, es redondito, decidís con qué cantidad de intervalos a trabajar. O sea, profe, que
calculo el rango con el valor 5 y 0 directamente y ahí calculo la amplitud con ese rango que me da. Claro, vos decidís cuánto vas a estirar. También podrías decir, bueno, ¿por qué no lo llevo hasta 5,5? Bueno, podrías llevarlo a 5,5 también, ¿sí? Son decisiones de cómo presentar la información. ¿Ahí puedo usar 0,5, profe, por ejemplo? Sí, sí, Ah, lo bien, que bien, le está bien. convenga a tu tabla para quedar de más fácil lectura, ¿sí? Entonces, una vez que estiraste el rango, ¿no? Que acá nos queda que es un rango de 5, decís, bueno, ¿con cuántos intervalos voy a trabajar? Bueno, trabajo con 5 para que me quede fácil de calcular, y entonces acá la amplitud de los intervalos la vas a calcular haciendo el rango, este rango estirado, ¿no? Dividido la cantidad de intervalos con las que querés trabajar. Claro, yo estaba trabajando con el rango normal y El después, observado, sí, y no me estaba dando, o sea, después me quedaba un quilombo. claro. Esa es, la idea es esa, que vos estires un poquito el rango observado, que vendría siendo este, ¿no? Antes de hacer todos los cálculos de la amplitud y eso. Claro, Ah, bien, está bien, profe. Bien. lo estirás para que te quede así redondito, y elegís también la cantidad de intervalos, le elegís también como para que te dé un número de amplitud piola, redondito, ¿sí? Bien, profe. Bien. Gracias. Bueno, Profe, disculpe, sí. yo estoy ahora en el 5, pero no entiendo qué hay cosas. O sea, entiendo, A leo lo que ver. está pidiendo, pero no se me ocurre cómo puedo encararlo el problema. La primavera me tiene loca. Sí, Dice, dada la variable x con una media de 14,16. Bueno, entonces tenemos que la media de x es 14,6. Y una varianza de 6,5. Bueno, la varianza de x es igual a 6,5. Si con ella se genera una variable W, ahora vas a tener una W, que es, W es 2, 4x más 5,8. Bueno, en definitiva es W, ¿no? Es igual a 8x más 2 por 5,8, ¿cómo te quedó? Son 10, son 11,6. 6,6. Bien. 11,6, profe. Ah, perdón, 11,6. 11,6. Bien. Entonces, aplicamos propiedades de la media. Para ver, porque ¿qué te pide? Calcule la media, la varianza y el desvío estándar. Bueno, aplicamos propiedades de la media. Viste que ya incluso lo habíamos presentado hace un rato, habíamos dicho que si vos tenés que encontrar la media de una variable i, donde esa i es igual a más b por x, ¿no? La media, lo vamos a poner completito, la media de te va a quedar la media de una constante más la media de una constante por una variable. La media de una constante es la propia constante, porque es como tenés en los datos 2, 2, 2, 2, si es constante 2, 2, 2, 2, la media es 2, ¿sí? Entonces la media de una constante es la constante. Más la media de una constante por una variable. Bueno, eso es la constante por la media de la variable. Entonces, en este caso, la media de W va a ser 8 por la media de X más 11,6. Chimpum. Eso. Y para lo que sigue, tenés que aplicar propiedad de la varianza y propiedad del desvío. Pero parecido. ¿Vamos? Listo, profe, estamos. Bueno. ¿Qué más?
¿Te puedo hacer una preguntita acerca de covariancia y coeficiente de correlación? Sí, claro. La covarianza, los dos miden relación entre dos variables, ¿no? Por ejemplo, Sí, altura y peso. Pero la covarianza lo que te da es la relación si es inversa o directa, ¿no? De acuerdo al signo. Lo único que hago es mirar el signo. claro. Y es No te positivo, dice y nada eso, respecto a la intensidad de la relación. Solamente la covarianza, eh, lo único que te interesa ver es el signo que presenta la covarianza, ¿sí? si es Nada positivo, más. directamente proporcional, o sea, los dos suben o los dos bajan, las dos variables suben y las dos variables bajan, y si es Sí, negativo el signo, es inversamente proporcional, ¿no? Estaríamos en los cuadrantes 2 y 4, si la los divido por la relación es media, inversa, claro, sí. una sube Lo y de otra baja. proporcional, porque vos fíjate, ¿no? A ver, para. Chucu, chucu. Esto también estaba explicado en el video de la práctica, pero Sí, 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 yo lo vi. entonces, piqui pic. Lo que hace la covarianza, ¿no? Es, bueno, en el denominador de la covarianza, de X, Y, tenés las sumatorias de los productos de X menos su media por Y menos su media. Entonces, ponele que esta es la media, esta es la media de X, ¿no? Y esta es la media de Y. Entonces, lo que hace la covarianza es mostrarte, ¿no? Justamente como va a ir haciendo estos productos, ¿no? Si vos agarrás los puntitos que se encuentran en este cuadrante, por ejemplo este de acá, ¿qué es lo que se puede observar? Y bueno, respecto de X, todos los puntitos que están en ese cuadrante son más chicos que su media, ¿sí? Y respecto, así que estos van a ser negativos. Y respecto de Y, ¿qué es lo que estás observando? Y que estos son puntitos que son más chicos que su media. Entonces, más chicos que Y, ¿no? Que Y raya. Entonces esto es negativo. Por lo tanto, este numerador te queda positivo. Positivo, menos por menos. Claro. Y lo mismo pasa acá. Acá, ¿qué está pasando? Con un puntito, los que se encuentran en este cuadrante. Bueno, en este cuadrante vas a tener, ¿no? Que respecto de Y, los puntos que están en este cuadrante son mayores a la media de Y. Así que la diferencia es positiva. Y respecto de X, lo que ves es que son mayores que la media de X. Entonces, de nuevo, positivo. Entonces, por más que tengas uno o dos acá, ¿no? La mayoría están en este cuadrante y en este cuadrante. Así que esta sumatoria va a ser positiva. Entonces te está mostrando que hay una relación directa entre los... Esperen, que admito a uno. Que hay una relación directa entre X e Y. ¿Sí? Esa es la idea de la covarianza. La covarianza sí depende de las unidades, y en cambio el coeficiente, como lo dividís por, digamos, por una unidad, te queda como una unidad, es adimensional, es así, no depende de el coeficiente de correlación no El depende de coeficiente las... de correlación es adimensional, ¿sí? El coeficiente de correlación es adimensional y además es un número acotado, ¿sí? No sé cómo lo simbolizaron, pero bueno, el coeficiente de correlación de te menos puede 1 a tomar 1, ¿no? valores que van entre -1 y 1. Entonces, cuando esté más próximo a 1, lo que te está diciendo es que no solo que hay una... Vamos primero próximo a 1, que es lo que tenemos representado acá.
cuando está próximo a 1, no solo te está diciendo que hay una relación lineal directa entre las variables, sino que te está diciendo que esa relación es más bien alta, porque para que te dé cerquita a 1, ¿no? Los puntos deberían estar Claro, prácticamente alineados como la pendiente alineados, de la recta. claro, ¿sí? Tendrían que estar prácticamente alineados. Entonces la relación es alta. A medida que vos tengas que los puntos se van poniendo más dispersos, bueno, la relación sigue siendo directa, pero esto te va a dar más alejado de 1. Claro, ¿Sí? bien, buenísimo. Y lo contrario cuando estás cerca de -1. La única diferencia ahí sería en -1 una relación lineal buena, pero inversa, claro, así. Inversa. ¿Qué? Gracias, profe. Sí, decimos que, o sea, cuando vas a hacer la interpretación, diríamos que existe una alta relación lineal inversa entre X e Y. Buenísimo, gracias. A ver, qué dice acá. Tengo una duda en el 3. A ver qué dice el 3. Mamá. Dice, ¿cómo calcular la moda analíticamente? Porque lo más frecuente me queda en el último intervalo. Ah, pero este me parece que, claro, porque no les subimos los archivos corregidos. Sí, ahí les tengo que cambiar el archivo porque los corregimos porque esos quedaban raros. Igual, para que les quede, ¿no? De todas formas, me olvidé, me van a retar. Ponele que vos tenés esta situación. Tenés aquí y tenés acá y chao, no hay más. Entonces, vos para encontrar, ¿no?, la media, lo que hacías era tomar la frecuencia observada en el intervalo anterior, este sería tu intervalo modal, ¿sí? Entonces vos lo que hacías era tomar la frecuencia observada en el intervalo anterior y unirla con la frecuencia observada en el intervalo modal. Y después tomabas la frecuencia observada en el intervalo modal y la comparabas con la frecuencia observada en el intervalo siguiente. Pero la frecuencia observada en el intervalo siguiente es 0, así que iría por ahí. ¿Estamos? Así que bueno, de esta manera aquí encontrarías el modo. Pero esos datos había que cambiarlos en el video. Bueno, yo tengo una duda en el 3, bueno, ya está. Bueno, ¿algo más? Profe, yo quería preguntar, pero del 1, la parte de interpretación. Bueno. Del D, porque me cuesta interpretarlo. Ahí voy, Ay, vení, estúpido. Ahora sí. Del D. A ver qué dice el D. Interprete H5, F2. Este no lo hicimos, che. No lo sé. A ver, bueno, a ver, yo tengo por acá una tabla. Pero. Tiqui. ¿Dónde está acá? Ah, es la misma que tiene el profe. No, muy parecida. Esta es la de las alertas diarias en gasoductos. Entonces, ponele que vamos a tratar de interpretar lo mismo que te piden en este ejercicio, nada más que acá mi variable es otra, ¿no? Sí. Entonces, nada, acuérdense que en mi caso es el número de alertas diarias en gasoductos a lo largo de un mes. Entonces, las alertas las tengo en esta columna, ¿sí? Donde está X. ¿Quién es la unidad estadística?
cada día, ¿sí? Porque son alertas diarias en un gasoducto a lo largo de un mes. Entonces, mi unidad estadística es cada día, o sea, lo que me da el dato, cada dato, me lo da cada día. Bien. Entonces, ya sabiendo eso, ya está prácticamente liquidada lo que es la interpretación. Fíjate, vamos con F2, por una cuestión de orden lógico, vamos con F2. F2 vendría siendo 6. ¿Qué son esos 6? ¿6 alertas? No, porque Los días, dijimos dice. que, 6 días. claro, por eso es que 6 días. tienen que tener súper claro quién es la variable y quién es la unidad estadística. Acá tenemos las alertas y acá tenemos la unidad estadística que son los días. Entonces son 6 días. ¿Qué pasó en esos 6 días? Y vos, una alerta. Exactamente. Entonces la interpretación es que en 6 días hubo una alerta. Bueno, vamos con el otro. H5. Bueno, H5. ¿Quién es H5? H5%. ¿A cuánto es igual H5? H5. 0,0968. Claro. O sea, pero si lo tengo que llevar a porcentaje, te va a quedar 9,68. ¿Cierto? Sí. Bien. 9,68% ¿de qué? No, me perdí ahí. Pero va de nuevo. Acá tenés las alertas. Sí. Y acá tenés los días. Uh-huh. Ese 9,68% vos lo calculaste así. Sí. Entonces es el 9,68% ¿de qué? De los días. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó en el 9,68% de los días? ¿Cómo pregunto, profe? ¿Qué pasó en el 9,68% de los días? Y hubo 4 alertas. Hubo 4 alertas. Bueno, esa es la interpretación, que en el 9,68% de los días hubieron 4 alertas. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos con otro que dice ahí, vamos con H, por una cuestión lógica voy, Voy de las más simples a las menos simples. H4%. ¿A cuánto es igual H4%? Por ciento 77,42%. Perfecto. 77,42%. ¿77,42% de qué? De que va a tener 3 alertas. Pero es el 77% de qué. De las acumuladas sería 24. Pero No te estoy pidiendo, ¿pero qué es esto? Zapallos, 77% de los zapallos. 77% de los medallistas. 77% de qué. Solo pueden ser 2 cosas, o alertas o días.
Alerta. ¿Sí? ¿Alertas Sí. o días? Sí. ¿Cómo calculas este? Vamos a ver cómo calculamos este 77%. Vos lo que hiciste, en realidad este 77% te está mostrando el peso que tienen estos 24 en N. ¿Ves que habíamos dicho que también lo pueden calcular de esta manera? Sí. ¿Sí? Bueno, pero entonces, ¿estos 24 qué eran? ¿Qué son? La suma de los días. Días. Muy bien. Entonces este es el 77% de los días. ¿Sí? Entonces, una vez que vos identificaste que esta es la unidad estadística, días, bueno, acá vas a hablar de porcentaje de días. Acá, días. Acá, días. ¿Sí? La única columna que habla de las alertas es X. De la cantidad de alertas es X. Todas las otras están haciendo referencia a la unidad estadística, que en este caso son los días. Entonces, ahora sí, esto sería que el 77,42% de los días, ¿qué pasó? Tuvo 3 alertas. ¿Hubo cuánto? 3. ¿Hubo 3 alertas? ¿Estás segura? Acordate que este 77 lo calculamos de hacer 24 dividido 31. Ese 24, ¿de dónde salió? Salió de sumar 5 más 6 más 9 más 4. ¿Sí? Entonces, ahí vos lo que hiciste fue sumar los días en el que hubo 0 alerta, los días en los que hubo 1, 2 y 3 alertas. Entonces, estos son, los 24 representan los días en los que hubieron hasta 3 alertas, o que hubieron entre 0 y 3 alertas. ¿Estamos? Sí. Entonces, el 77%, ¿no? Lo que te está mostrando es que en el 77,42 de los días, estoy rebocada, en el 77,42% de los días, hubo entre 0 y 3 alertas. ¿Sí? Acuérdate que las acumuladas lo que van haciendo es acumular frecuencia. Se van acumulando las frecuencias, entonces van involucrando más de un valor de X, ¿sí? Bueno. Y ya, vamos con el otro, ¿no? Que te dice F6 menos F2. Bueno, primero lo calculamos. F6, 29. Menos F2, 11. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto dio eso? 18. 18. ¿18 qué? ¿Con seguridad? 18 días. Muy bien, 18 días. Perfecto. ¿Qué pasó en estos 18 días? En esos 18 días. Vos fíjate que tomaste 29, ¿no? A estos 29 le restaste estos 11. Sí. Iba a tener de 2 a 5. Perfecto. Muy bien. Ya lo tenés. Y la última te dice entre 100, que hagas 100, bueno, 100% menos H2. Bueno, lo calculamos primero. Hacemos 100 menos H2 sería 35, H2, sí, 35,48. ¿Cuánto da eso? 64,62.
Bueno, 64,62% de qué? Día. De los días. Muy bien. ¿Qué pasó en el 64% de los días? 64,62% de los días. Vos venís a la tabla y te fijás que lo que hiciste es al 100%, que es, al 100% es el 100% de la muestra, ¿sí? El 100% de los días que vos estuviste estudiando. Entonces, al 100% le restaste este 35 de acá. Sí. Entonces, ¿qué te están quedando? Los días en los que pasó qué cosa. Las alertas. Sí. De 2 a 6. Perfecto. Muy bien. Te quedaron los días en los que hubieron entre 2 y 6 alertas. Bueno, ya lo tenés entonces. Ahí está. Gracias, profe. Listo. Profe, Sí, sobre ese ejercicio, cuando dice que identifiquemos gráficamente, se refiere al histograma y al diagrama de cajas, ¿no? claro. Ah, bien. Cuando vos tengas que representar las simples, esto es las F sub I chiquitas, las H chiquitas o las H chiquitas en porcentaje, lo vas a hacer en el diagrama de bastones, por ejemplo, qué sé yo, este de acá. ¿Querés representar H 4%? Bueno, está en el bastón 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que haces en un examen, si tenés que representarlo, es pintar ese bastón y colocas arriba H 4%. Fíjate que yo acá tengo en el eje vertical, representé las frecuencias en términos absolutos, pero como habíamos dicho que el diagrama es el mismo, en un solo gráfico podés representar las tres, ¿sí? Las relativas, las porcentuales y las absolutas. ¿Y la resta también, profe? ¿Eh? La resta también, digo, si me dice, no sé, F3 menos F1, también se puede No, representar. no, si te dicen, si me estás diciendo las acumuladas, esas que vimos recién, F4 menos F2, ¿era así? A ver qué decía. Claro, porque en un caso pedía F6, que reste. Tiene escaleras. claro. F6 menos F2, que era F6 menos F2. Este no lo puedes representar en el diagrama de bastones porque las acumuladas no se representan en el diagrama de bastones. Y después de la Tenés que escalera, ir, ¿no? claro, tenés que ir al otro, que yo acá lo tengo parcialmente realizado, porque bueno, las escaleras serían estas así. Y dijimos F era F6 menos F2. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta altura de acá, ¿no? Es F6. Sí. Y F2, 1, 2, es esta altura de acá. Esta de acá es F2. Entonces, si vos tenés que restar F6 menos F2, lo que te queda es esta altura de acá. F6 menos F2. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Pues ya va a entrar por Andrea, es continuado, sigue continuado esto. ¿Qué más? Hola, profe. Sí, Quería preguntar si el coeficiente de correlación que hablábamos recién tiene algún valor máximo o mínimo, porque viste que estaba definido cuando era igual a 0 y después en los extremos. Y quería saber qué pasaba, por ejemplo, si era igual a 0,6. ¿Está dentro de que es lineal o entra dentro de que no hay el coeficiente linealidad? de correlación siempre te habla de una relación lineal entre X e Y. En realidad me hiciste dos preguntas en una. Espérate, voy a volver a donde estábamos nosotros.
Me hiciste dos preguntas en una. El coeficiente de correlación, no sé cómo lo estaban simbolizando, creo que R, ¿no? Puede tomar, es un número acotado entre -1 y 1. Eso, primer cuestión. Va a estar cerquita de 1, de -1, cuando la relación sea inversa, así como tenemos en este gráfico. Y va a estar cerquita de 1 cuando haya, en realidad, acá diríamos, existe una alta correlación lineal inversa entre X e Y. Y en este otro caso, diríamos, existe una alta correlación lineal directa entre X e Y. ¿Sí? Y obviamente que si estás cerca del 0, no hay relación lineal. ¿Sí? No hay relación lineal. Tiene que ver con lo que charlábamos hace un rato de lo que pasa con la sumatoria de los productos, ¿no? De los X de los desvíos de X y de los desvíos de Y. Pero fíjate que cuando esa sumatoria va a dar 0, y cuando vos tengas los puntos, ¿no? Cuando tengas los puntos repartidos en los 4 cuadrantes, porque entonces ahí se van a compensar los desvíos, y esto te va a terminar dando 0. Y entonces no hay una relación lineal entre X e Y. Pero también podría pasar esto. Voy a limpiar un poco. También podría pasar que vos tengas esta situación. Ahí tampoco tenés una relación lineal, pero sí hay relación entre las variables. Y de nuevo tenés los puntos repartidos en los 4 cuadrantes y se compensan, las sumatorias de los desvíos se compensan y el coeficiente de correlación te va a dar 0. Pero acá no es que no hay una relación entre X e Y. Hay una relación de tipo potencial entre X e Y, o cuadrática, pero no es lineal. ¿Vamos? Entonces, Claro. en este caso también te va a dar 0, pero eso no quiere decir que no hay una relación entre X e Y. ¿Capiste? Claro, buenísimo. Entonces puede darse los casos donde el coeficiente de relación de 0, pero eso no quiere decir que no tengan relación, sino que esta no va a ser. Claro, te puede dar 0 en este caso, o te puede dar 0 cuando tengas todos los puntos repartidos más o menos en forma homogénea en todos los cuadrantes, y ahí también te va a dar 0. Señor. Bueno. ¿Qué más? Bueno, ya va a entrar Andrea en un ratito. Por mi parte nada más, profe. Buenísimo, muchas gracias, ¿eh? Saludos. Bueno, que estés bien, Profe, yo tenía, adiós. dos consultas. Una, Sí. ¿el espesor de cuando hacemos el diagrama de cajas es arbitrario o tiene alguna relación con los datos? No, que vos decís, cuando me decís el espesor, no sé a qué te estás refiriendo, pero O sea, yo lo tengo limitado en la caja, digamos, los bigotes, después está la caja, cuartil 1, cuartil 3 y marcamos. vos decís, si yo la hago así de gordita, Claro. O la versus hago si más la hago finita. más flaquita, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ok. Y en cuanto a la interpretación de la gama de cajas, cuando estamos hablando de la dispersión, de que los datos estén más concentrados o no,
¿cómo miramos eso? Porque yo vi el video, por ejemplo, de la explicación del 1 y hacía referencia a comparándolo con otras cajas, Claro. cuando eran más o menos dispersos. Pero cuando tengo una sola, ¿cómo sé, digamos, si realmente están Es que en o no realidad, concentrados? salvo que vos tengas ideas sobre la naturaleza del comportamiento de X, ¿no? Que es lo que vos estás observando acá en el eje horizontal, si vos tenés idea del comportamiento de X, a lo mejor este rango, este comportamiento que tienen los datos, puede que te diga de antemano, es mucho, o no, qué poco que es, está bien concentrado. Pero eso ya ahí depende del conocimiento que tiene el que está haciendo la investigación. Con una sola, no podés No sabría. hacer, Claro, no como en el sabrías. 1 te pedía analizar, y en el video estaba analizado en función de una o, digamos, comparándolos con otros, con Claro, otras cajas, no sabía cómo analizar cuando tengo una sola, la es dispersión. que en realidad cuando tenés una sola, sí, te está dando idea, porque te da una idea del rango que tuvo los datos. El rango es una medida de dispersión, ¿sí? Porque acá lo que te está representando lo que te está representando con la longitud de los bigotes es el rango, que es una medida de dispersión. Claro, pero la única manera de saber si es amplio o no es lo que conozco de la variable. Claro. Bien. Bueno, y para Gracias. cerrar, vamos a contestarle a Francesca. Espérate, ¿dónde estábamos? Aquí. Que quiere ver cómo representar las frecuencias cuando la variable es continua. Bueno, si tenés que representar una variable simple, ¿no? Una f sub i o una h sub i, una simple, va a ser en el histograma. Por ejemplo, si querés representar esta, ¿sí? ¿Qué haces? Venís acá y pintás la barrita, no se ve un cacho, nada, pero pintás la barrita que estás tratando de representar, ¿sí? Es el área de esa barra. ¿Qué más? Y si estás representando una frecuencia de tipo acumulada, bueno, nos vamos al gráfico de ojiva, ¿sí? Por ejemplo, si queremos representar, no sé, vamos con por ejemplo, podríamos querer representar F5 menos F2, ¿sí? Entonces, ojiva. F5 menos F2. Lo voy a anotar acá, vamos a representar F5 menos F2. Entonces tenés bueno, primero, segundo intervalo, tercer intervalo, cual me quedaron medio desfasados los números. Tercero, cuarto, quinto. Entonces, cuando termina el último intervalo, ahí tenés la frecuencia, ¿no? Cuando termina el intervalo 5, es la altura que tenés, es la frecuencia F5. Y el F2, bueno, el F2 es esta altura de acá. Entonces, cuando vos vayas a hacer F5 menos F2, bueno, va a ser la diferencia. F5 menos F2. ¿Sí? Y ahí. Bueno, chicos, ahí estamos. Si tienen más dudas, no se vayan, porque ahora entra Andrea a la consulta, así que Andrea se queda hasta las 12. Hacemos continuado. Gracias, profe. Bueno, me salgo yo. Adiós. No, profe.